Mi hermana, la hija perfecta, me juzgaba por no ser como ella, por no estudiar, por no tener pareja, por no ser un ejemplo para la familia. Yo aguantaba en silencio sus burlas. Hasta que un día, durante la cena familiar, su marido se levantó y mostró las capturas de lo que ella le mandaba a su jefe. Nadie dijo nada. Ahora ella me culpa de que su esposo se enterará de su traición. Desde que tengo memoria, mi hermana ha sido el estándar imposible con el que toda la familia ha intentado medirme. Grace, la hija perfecta, la que sacaba dieces, la que no se manchaba la ropa. La que sabía usar tacones a los 13 años y que para los 15 ya tenía un currículum que haría llorar de orgullo a cualquier madre obsesionada con la imagen. Mientras tanto, yo era simplemente, yo. La que prefería los tenis sucios, la que se manchaba de pintura, grasa o lo que fuera que estuviera experimentando ese día. La que no terminaba lo que empezaba y que, para colmo, no tenía ni novio, ni carrera, ni dirección concreta según ellos. Siempre se referían a mí como la desubicada del árbol genealógico, como si yo no supiera exactamente qué hacer con mi vida solo porque no encajaba en el molde que ellos aplaudían con tanta hipocresía. En cada cumpleaños, en cada cena, en cada reunión, se repetía el mismo puto teatro. Grace llegaba tarde, perfumada, con su esposo de revista y su risa de manual de etiqueta. Mamá se le colgaba del brazo como si se tratara de la Virgen María, mientras papá hacía comentarios como eso sí es tener futuro. Luego, inevitablemente, me miraban como si esperaran que yo me desintegrara en el sofá por no tener nada que mostrar más allá de un uniforme manchado con aceite de motor. Porque claro, a mis 20 yo trabajaba en un taller mecánico. Y no era temporal ni algo que hacía mientras descubro lo que quiero. Era lo que quería. Siempre amé los motores, los carros viejos, el olor a gasolina, la sensación de desarmar un sistema completo y volver a armarlo con paciencia. Pero a ojos de mi madre, eso no era una profesión. Era una etapa vergonzosa. Algo que tenía fecha de caducidad y que, según ella, solo me estaba cerrando puertas. Y si la presión familiar ya era suficiente, tener a Grace como hermana la hacía 1000 veces peor. Nunca perdía una oportunidad para hacerme sentir como una mierda. Siempre con esa sonrisa pasivo-agresiva y su vocecita melosa que decía cosas como algún día vas a encontrar lo tuyo o yo sé que no todos nacemos para destacar, y está bien. Decía que no lo decía con maldad, que era solo sinceridad entre hermanas. Pero una cosa es sinceridad y otra muy distinta es burlarse de alguien a la cara disfrazando la crueldad con buenos modales. Me comparaba con todo el mundo, con nuestras primas, con sus amigas, con la hija de la vecina que según ella sí supo aprovechar su juventud. Una vez, en plena cena, frente a todos, soltó que tal vez yo no tenía pareja porque era demasiado intensa o muy ruda para un hombre de bien, que a veces daba la impresión de que quería ser un chico más del taller. Se rió como si fuera un chiste y todos la siguieron, menos papá, que solo bajó la mirada. Yo no respondí. Me tragué la humillación con el pedazo de pan que tenía en la boca. Ya me había acostumbrado. Lo curioso es que ella creía que yo no sabía nada. Que por no andar en tacones ni en branches de oficina, yo no era capaz de entender cómo funcionaban sus juegos. Pero lo que Grace ignoraba era que vivir en silencio te vuelve observadora. Yo notaba cosas que los demás pasaban por alto. Su celular siempre vibraba más de lo normal en las noches cuando Isen no estaba. La forma en que se iba al baño con el teléfono en la mano cada vez que salíamos. La manera en que sonreía leyendo mensajes y luego fingía estar viendo memes. Lo noté durante meses y nunca dije nada. No porque me diera miedo, sino porque algo en mí sabía que no valía la pena confrontarla sin pruebas. Me había gritado tantas veces que era una fracasada, que si yo decía algo sin evidencias me iban a acusar de celos, de envidia, de querer destruir lo único bueno que tenía la familia. Así que me mantuve callada. Hasta que un día, de pura casualidad, el universo me lo puso en bandeja. Había ido a casa de mamá a buscar unas cajas viejas que guardaba en el garaje y al pasar por la sala vi la laptop de Grace abierta en la mesa. Nada raro. Pensaba quedársela unos días mientras visitaba a mamá. Lo que sí fue raro fue que justo en ese momento empezó a sonar un pitido constante, notificaciones de correo.
No sé por qué, tal vez por puro instinto o porque ya traía la espina clavada, me acerqué. No tuve que meterme a ningún lugar privado. Simplemente su correo estaba abierto, sin cerrar sesión. Lo que vi me dejó en shock. Decenas de mensajes, algunos con asunto pendiente de aprobación, bono especial, te ves mejor hoy que en persona, y cuando abrí los correos, me topé con capturas de WhatsApp, fotos en ropa interior en oficinas, comentarios explícitos y hasta un par de videos donde mi hermana claramente no estaba actuando como una mujer casada. Las fechas coincidían con reuniones de trabajo. Los nombres, con su jefe directo. Me quedé helada. Casi no podía creerlo. No solo porque Grace era una hipócrita, sino porque siempre había hecho tanto por parecer intachable, tan perfecta, tan malditamente pura, que verla así. Literalmente mandándole fotos en lencería a un jefe casado mientras su esposo le financiaba el maquillaje de lujo, fue como ver caer un imperio de cartón. Cerré el portátil, me guardé el enlace de la nube y salí como si nada. Esa noche hice una copia. Guardé todo en una USB y la metí dentro de uno de mis guantes de trabajo, como si fuera una pieza más de mi taller. No tenía un plan todavía, pero sabía que cuando llegara el momento, la caída no sería solo dolorosa. Sería humillante. Pública. Definitiva. Porque no se trata solo de venganza. Se trata de justicia. Se trata de que por primera vez, nadie me haga callar. Y cuando ese momento llegara, no solo iba a hablar, iba a hacer que todos lo escucharan. Actualización 1. Pasaron poco más de 3 semanas desde aquella tarde en la que encontré las pruebas hasta que decidí que era hora de encender la mecha. Durante ese tiempo, seguí soportando a Grace en cada reunión familiar como si no tuviera en mis manos el poder de desmantelar su vida entera. Fingía sonreír, asentía cuando soltaba sus típicos comentarios sarcásticos y me tragaba cada maldita frase que dejaba caer como dardos disfrazados de chistes. Pero por dentro, lo admito, ya me estaba preparando para verla colapsar. Y no porque me alegrara el sufrimiento ajeno así como así, sino porque durante años la vi construirse una imagen perfecta a costa de pisotearme, y ahora tenía en mis manos la verdad desnuda, sin maquillaje, sin filtros. Sin toda esa mierda con la que ella pretendía envolverse. Solo era cuestión de tiempo y de lugar. Y ambos los elegí con una frialdad que hasta a mí me sorprendió. Fue un jueves por la noche, exactamente a las 7 en punto. Cena en casa de mis padres, como de costumbre. Había pavó, porque a mamá se le ocurrió que quería hacer una cena especial, como en los viejos tiempos. Grace llegó con ese aire de superioridad que nunca se quitaba ni siquiera cuando estaba en sudadera. Llevaba una blusa blanca impoluta, unos tacones que debían costar más de lo que yo pagaba de renta en un mes, y, por supuesto, a su esposo Isen al lado, siempre callado, siempre correcto. Siempre como si no se diera cuenta de la farsa en la que vivía. Yo llegué una hora antes solo para asegurarme de que todo estuviera como debía. Revisé la televisión, conecté discretamente un cable HDMI que dejé preparado, y metí la USB en el bolsillo de la chaqueta que dejé colgada detrás de la puerta del comedor. Todo estaba listo. Solo faltaba el empujón final. Ese empujón lo di cuando, antes de que sirvieran el postre, fingí que me había olvidado una herramienta en el auto y salí rápido a buscarla. Pero lo que realmente hice fue deslizar la USB dentro de la guantera del coche de Isen, envuelta en una servilleta con un simple mensaje: revisa esto antes de seguir haciendo el ridículo. Firmé con una G, porque sabía que Grace siempre usaba esa letra como inicial cariñosa para referirse a sí misma en mensajes, y quería que él empezara a sospechar desde el primer segundo. Volví a la mesa como si nada. Comimos pastel, brindamos con vino barato y cuando parecía que todo iba a terminar como siempre, con mamá haciendo comentarios sobre mi potencial desperdiciado y Grace hablando de lo mucho que la valoraban en la empresa. Isen dejó el tenedor en el plato con una calma que a mí me dio escalofríos. No dijo nada. Simplemente se levantó, fue hasta su auto, regresó con la USB en la mano y, frente a todos, la conectó a la televisión del comedor. Nadie entendía una mierda. Papá le preguntó si era un video de sus vacaciones. Grace sonrió como una idiota pensando que era una sorpresa de aniversario.
Pero en cuanto aparecieron en pantalla las primeras capturas de mensajes subidos de tono, en los que ella le escribía a su jefe frases como tú sí sabes cómo valorarme o no puedo esperar para cerrar la puerta de esa oficina, la cara se le descompuso. El silencio fue tan brutal que incluso el tic-tac del reloj de pared sonaba como un tambor. Nadie decía nada. Mamá se quedó congelada con la cuchara en el aire. Papá miraba la pantalla sin parpadear, y yo me limité a ver a Grace. No hubo gritos. No hubo drama de telenovela. Solo Isen señalando la televisión con el control remoto y preguntando en voz baja, ¿hace cuánto me ves la cara? Grace no pudo ni articular palabra. Intentó acercarse, pero él retrocedió como si le tuviera asco. Apagó el televisor, agarró las llaves del auto y salió de la casa sin mirar atrás. Nadie lo detuvo. Yo, por dentro, sentí un vacío extraño. No era alegría, tampoco tristeza. Era más bien una especie de alivio. Como si después de años de tragarte la rabia, finalmente pudieras soltarla sin necesidad de escupir una sola palabra. Mamá intentó reaccionar, pero lo único que logró decir fue esto tiene que ser un montaje. Grace seguía inmóvil, con la boca entreabierta y los ojos clavados en la pantalla apagada. Cuando volteó a verme, su mirada no era de vergüenza ni de arrepentimiento. Era de furia. Como si ya supiera que yo estaba detrás. Como si supiera que, por primera vez, alguien había tenido el valor de derribarla sin necesidad de gritarle. Se levantó de la mesa y se encerró en el baño. Mamá fue tras ella, histérica, diciendo que todo era un malentendido, que no había pruebas suficientes. Papá simplemente se levantó y fue a servirse otro trago en silencio. Y yo recogí mi chaqueta del perchero, saqué el guante vacío del bolsillo, me lo puse, y caminé hasta el porche como si acabara de salir de una jornada más en el taller. Porque eso fue exactamente lo que hice, arreglé una pieza que venía fallando hace años. Solo que esta vez, no fue un motor. Fue una máscara. Y la dejé completamente destruida. Actualización 2. Pasó poco más de un mes desde aquella cena, y todavía había días en los que, al despertar, me preguntaba si de verdad todo había ocurrido o si mi cerebro me estaba jugando una especie de broma tardía. Pero bastaba con revisar el grupo familiar de WhatsApp, que ahora estaba más muerto que la dignidad de Grace, o con escuchar los murmullos de mi madre al hablar por teléfono con sus amigas para entender que sí, que había pasado. Que yo lo había hecho. Y que, como consecuencia, Grace ya no era la misma. No por remordimiento, claro que no. Esa mujer no tiene el más mínimo sentido de vergüenza, sino porque por primera vez en su maldita vida ya no podía controlar la narrativa. No podía hablar con voz de víctima ni ponerse el disfraz de hija modelo sin que alguien le recordara lo que todos vimos con nuestros propios ojos esa noche. Su mundo perfecto se había desmoronado en una pantalla de 42 pulgadas, con mamá paralizada, papá tragando licor sin decir nada, y Isen saliendo por la puerta como si le hubieran pateado el alma. Y hablando de Isen, él fue el primero en contactarme una semana después de que todo explotara. Me mandó un mensaje corto, sin saludos, sin rodeos, que decía, ¿podemos hablar? Necesito entender. No contesté de inmediato. Me tomé un día entero solo para pensar si valía la pena meterme más en el asunto. Pero al día siguiente, en la pausa de media mañana en el taller, me ganó la curiosidad y le respondí. Nos vimos en un café cerca del centro comercial donde trabajaba antes. Llegó con el rostro demacrado, sin afeitarse, con ojeras que parecían tatuadas. Se sentó frente a mí, pidió un café que nunca tocó y, después de unos minutos de silencio, me soltó que había empezado a atar cabos. Que revisó las finanzas y que los bonos de Grace eran en realidad depósitos provenientes de una cuenta empresarial que su jefe usaba para premiar discrecionalmente a ciertos empleados. Lo dijo con una mezcla de rabia e incredulidad. Me confesó que por años firmó declaraciones sin revisar, creyendo en la buena fe de su esposa, y que ahora no solo estaba enfrentando la humillación, sino la posibilidad de haber sido parte, aunque sin saberlo, de un fraude fiscal. Me preguntó si yo había enviado las pruebas. No mintió ni lo disfrazó. Me lo preguntó directo. Y yo, sin levantar la voz, sin dramas ni giros, le dije que sí.
Le dije que fui yo quien guardó las capturas, que fui yo quien puso la USB en su auto. Que fui yo quien decidió que ya era suficiente de ver cómo alguien como Grace se paseaba por la vida sintiéndose superior mientras pisoteaba a todos. Se quedó callado. No me miró con odio. De hecho, me dio las gracias. Me dijo que, si bien en ese momento dolía, agradecía haber abierto los ojos antes de tener hijos con ella. Me pidió las demás pruebas, porque lo que él había visto era apenas la punta del iceberg, y me juró que las usaría para iniciar un proceso de divorcio limpio, directo y sin piedad. Le dije que estaba bien, que yo se las daría, pero que no quería saber más del tema una vez él tuviera todo en sus manos. Me respondió que lo entendía, pero que necesitaba advertirme. Grace estaba convencida de que yo lo había manipulado todo, que había falsificado las pruebas o, peor, que me había metido con su jefe para vengarme. Cuando me lo dijo, no supe si reírme o vomitar. No porque me doliera, sino porque era tan absurdo, tan patético, tan desesperado, que me pareció digno de lástima. Los días que siguieron fueron un puto circo. Grace volvió a casa de mis padres como una tormenta. Mamá, en lugar de ponerle límites, le cedió su cuarto. A mí me llamaba a cada rato para preguntarme si podía pasar a ver cómo estaba tu hermana, como si yo tuviera algún deber de consolarla. Empezó a circular el rumor en la familia de que todo había sido un error, que alguien había hackeado la nube de Grace, que eso no era real, que yo había malinterpretado las cosas. Yo no respondía. Me limitaba a trabajar, a llegar a casa, a comer frente al televisor y a dormir en paz, cosa que no hacía desde hacía años. Pero una tarde, mientras salía del taller, recibí una llamada desconocida. No contesté. Al minuto, un mensaje: sé que fuiste tú, perra. Te vas a arrepentir. Supe al instante que era Grace. Ni siquiera se molestó en ocultarlo. No borró su número, no se hizo pasar por nadie. Era ella. Furiosa. Rota. A punto de explotar. Me reí. Literalmente me reí en medio del andén mientras me limpiaba las manos llenas de grasa con una toalla vieja. Porque esa era la prueba de que había tocado donde dolía. No con violencia. No con insultos. Sino con algo que ella nunca había tenido, ¿verdad? Isen, por su parte, empezó a moverse con velocidad. Me escribió un correo agradeciéndome de nuevo, esta vez con tono más formal. Adjunto venía una copia de la solicitud de divorcio que iba a presentar en el condado, con todos los documentos anexos, capturas, movimientos bancarios, reportes financieros. Incluyó también una declaración jurada donde afirmaba que Grace usaba el correo corporativo para enviar contenido sexual a su jefe, lo cual podía derivar en una investigación por conducta inapropiada y hasta por acoso dentro de la empresa. Le dije que se asegurara de contratar a un buen abogado. Él me respondió que ya lo tenía. Un tipo al que había conocido a través de un amigo y que, según él, tenía la costumbre de arrancar piel con las uñas en juicios de familia. Me sonó perfecto. Mientras tanto, Grace empezó a hacer su propio show. Subía fotos a Instagram con frases como todo pasa por algo o la verdad siempre sale a la luz, como si estuviera atravesando una injusticia divina. La gente le comentaba con corazones, sin saber que la verdadera víctima había sido su esposo, y que la única razón por la que ella seguía durmiendo bajo techo era porque mamá aún vivía en negación. Pero yo no dije nada. No borré sus mensajes. No la bloqueé. No respondí a sus provocaciones. Me limité a guardar todo. Cada palabra. Cada amenaza. Cada intento de manipulación. Porque, aunque ella creía que el golpe más duro ya había pasado, lo cierto era que recién estaba comenzando a caerse la fachada. Y cuando terminara de derrumbarse, no quedaría ni un solo rincón donde esconderse. Y eso, para alguien como Grace, iba a doler más que cualquier escándalo. Porque lo único que siempre supo cuidar fue su imagen. Y ahora, ni eso le quedaba. Actualización 3. 3 meses después de aquella cena que reventó por completo el disfraz de familia perfecta que Grace se había esforzado por construir, las consecuencias seguían extendiéndose como una fuga de aceite imposible de contener.
Y aunque para muchos el escándalo pareció disiparse con el paso de las semanas, dentro de mi familia el aire seguía cargado, sucio, espeso. No había una sola conversación en la casa de mis padres que no terminara mal, no había un solo día que no se respirara el resentimiento de Grace hacia mí como si fuera una nube tóxica que se metía por cada rendija. Lo más hipócrita de todo era que nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Mamá intentaba hacer como si no pasara nada, como si su hija menor no se hubiera convertido en el motivo por el cual su hija mayor había perdido al esposo, el trabajo y la dignidad. Pero el silencio forzado de esa casa era 1000 veces más ensordecedor que cualquier grito. La noticia del divorcio se expandió rápidamente. Isen no perdió tiempo. Presentó los papeles, solicitó una audiencia rápida y anexó toda la evidencia que yo le había entregado sin editar, sin alterar, sin suavizar. Lo que más le dolió a Grace. Y me consta porque lo escuché con mis propios oídos mientras ella se desahogaba por teléfono con una amiga que luego fue lo suficientemente estúpida para hablar a todo volumen en un café donde yo también estaba. Fue que Isen pidiera congelar todas las cuentas conjuntas y, más aún, bloquear el acceso a un fondo que ella usaba sin que él supiera. Fondo que, por cierto, también incluía dinero de la empresa en la que trabajaba. Y ahí fue donde la mierda realmente empezó a oler. Porque en cuanto la empresa se enteró de que había evidencia de que su jefe usaba recursos de la compañía para premiarla por servicios ajenos al ámbito laboral, abrieron una investigación interna y llamaron a Grace a una reunión de emergencia. Le dieron una semana de licencia administrativa, lo cual no fue más que una forma elegante de decirle, estate quieta mientras vemos si te votamos con o sin indemnización. Ella intentó defenderse, alegó que todo era un montaje de su cuñada resentida. Pero lo que no sabía era que uno de los correos enviados desde su cuenta corporativa había sido reenviado a su jefe desde la cuenta personal de él. No había escapatoria. No había manera de negar la cadena de complicidad. No era solo infidelidad. Era corrupción. Y en una empresa con política de cero tolerancia a la conducta inapropiada, eso era sentencia de muerte laboral. Una mañana cualquiera, mientras yo organizaba herramientas en el taller, me llegó la noticia por mensaje de texto. No de Grace, obviamente, sino de Isen, que me escribió, la despidieron. Lo logramos. Le respondí con un simple bien y seguí con mi día, pero por dentro sentí algo que no sé si describir como alivio o como justicia. Supongo que era una mezcla de ambas. Grace pasó de ser la estrella en ascenso de su empresa a estar desempleada, viviendo en la habitación de su infancia, comiendo lo que mamá preparaba y usando el carro de papá porque no tenía ni para gasolina. Lo más irónico era que, en lugar de asumir su responsabilidad, seguía buscando culpables. Se la pasaba llorando por los rincones, diciendo que yo le arruiné la vida, que había destruido todo lo que ella había construido. Lo repetía como si no hubiera sido ella misma quien se encargó de desmantelar su matrimonio y su carrera mensaje tras mensaje, foto tras foto. Pero la parte más patética llegó cuando mamá, en su desesperación por devolverle algo de control a Grace, empezó a tratarme con una hostilidad pasiva que era tan evidente que ni siquiera intentaba disimular. Me criticaba por cualquier cosa, que por qué llegaba tarde, que si no era hora de buscar un trabajo de verdad, que si no podía poner de mi parte para que la casa no fuera un campo de guerra. Llegó a decirme, textualmente, que ojalá yo tuviera un poco más de compasión por mi hermana, que estaba pasando por un momento difícil. No le respondí. Solo me limité a sonreírle con ese tipo de sonrisa que uno usa cuando está a 1 milímetro de perder la paciencia pero aún tiene suficiente autocontrol como para no prender fuego a todo. La situación en la casa se volvió tan tensa que papá, que siempre fue más bien callado, terminó explotando. Un día, después de una discusión absurda porque Grace había tomado su auto sin permiso y lo dejó con el tanque en reserva, él tiró las llaves sobre la mesa, agarró una almohada, una cobija y se encerró a dormir en su Chevy del 2002 que todavía guardaba en el garaje. Dijo que al menos allí nadie le gritaba. Eso lo escuché con mis propios oídos, desde la cocina. Fue la primera vez que lo vi romper el silencio en años. Fue también la primera vez que Grace pareció darse cuenta de que tal vez el mundo no giraba en torno a ella. En paralelo, mi vida iba tomando un rumbo inesperado.
Gracias a un par de contactos que hice en el taller y a unos cursos de especialización en motores que había empezado meses antes, me ofrecieron un turno fijo en un concesionario bastante grande. Uno de esos que no solo venden motocicletas, sino que también tienen taller propio. El salario era mucho mejor y, por primera vez, tenía un espacio solo para mí, un área asignada con mi nombre y mis propias herramientas. Fue ahí donde decidí invertir parte del dinero que Isen me había transferido como agradecimiento por ayudarlo, dinero legal, por cierto, justificado como reparación de daños emocionales según el abogado. En un nuevo set completo de herramientas. No usé ni un solo centavo en ropa ni en nada superficial. Compré piezas, equipamiento, una maleta nueva para el trabajo y un pequeño escritorio para mi cuarto. Lo instalé en mi propia habitación y mientras Grace lloraba al otro lado de la casa, yo hacía cálculos, leía manuales técnicos y planeaba mi próxima certificación. Nunca la enfrenté. Nunca le grité. Nunca le devolví los insultos. Pero cada paso que daba hacia una mejor versión de mí misma se convirtió en un golpe silencioso que la hacía retorcerse por dentro. No porque le importara mi bienestar, sino porque su peor pesadilla era que yo, la mediocre, la fracasada, la ruda que arreglaba carros, tuviera una vida más estable y digna que ella. Porque su único consuelo durante años fue creerse superior. Y ahora, por más que intentara colgarse medallas viejas o excusas nuevas, la realidad era simple, ella lo perdió todo. Yo, en cambio, apenas estaba empezando. Actualización 4. 5 meses después del estallido que voló en pedazos la fachada de mi hermana, el ambiente en casa ya no era solo incómodo. Era directamente tóxico. Vivir bajo el mismo techo con ella se había convertido en un ejercicio constante de autocontrol, porque Grace no dejaba pasar ni un solo día sin soltar algún comentario venenoso. Algún suspiro dramático o alguna mirada cargada de desprecio dirigida hacia mí, como si todo lo que estaba viviendo fuese producto exclusivo de mi maldad. Según ella, yo la había hundido, yo había arruinado su futuro, y lo peor, según sus propias palabras, era que la mediocridad había ganado. Cada vez que decía algo así, y lo decía seguido, sobre todo cuando mamá la consolaba como si fuera una víctima de guerra, me daban ganas de reventarle la cara con una de mis llaves inglesas. Pero me contenía. Porque sabía que mientras más hablaba ella, más quedaba expuesta su miseria. No solo frente a mí, sino frente a mis padres, frente a los pocos familiares que aún se atrevían a visitarnos, e incluso frente a sí misma. La situación explotó, otra vez, un martes por la noche. Grace llegó después de haber ido a una entrevista de trabajo en un bufete donde alguna vez su jefe fue consultor externo, y según contó entre lágrimas, la miraron como si fuera veneno. Dijo que la rechazaron antes de terminar la entrevista, que apenas escucharon su nombre supieron que era la empleada del escándalo sexual. Se encerró en el baño, lloró por casi una hora y, cuando salió, lo hizo gritando que todo esto era culpa mía, que si yo no hubiera espiado sus cosas, si no hubiera metido la nariz en su vida privada, ahora seguiría teniendo un empleo, una carrera, un matrimonio. Mamá salió a defenderla, como siempre, repitiendo que no era necesario haber llegado tan lejos y que tal vez hubiera sido mejor hablarlo en familia. En ese momento, por primera vez desde que todo comenzó, me permití romper el silencio. Le pregunté a mamá qué carajos habrían hecho si yo les hubiera contado sin pruebas. Si alguien me habría creído. Si alguno de ellos, incluidos papá, que seguía durmiendo en su auto para evitar los gritos de su hija, habría siquiera dudado de Grace. Y, por supuesto, no supo qué decir. Solo bajó la mirada, igual que la bajaba cada vez que Grace me humillaba en la mesa y ella no hacía nada. Pero lo que marcó un antes y un después fue lo que pasó la semana siguiente. Isen me escribió de nuevo. Me dijo que la investigación interna de la empresa no solo había confirmado el intercambio de favores sexuales por beneficios económicos, sino que su exjefe, porque también lo despidieron, estaba ahora enfrentando cargos por malversación de fondos, y que la fiscalía quería incluir a Grace como testigo clave, pero también la estaban evaluando como posible cómplice. Era grave. No era solo un escándalo mediático, ni un divorcio manchado.
Era una investigación legal real, con abogados, citaciones y la posibilidad de enfrentar cargos si se determinaba que ella sabía de los movimientos ilícitos y los aceptaba a cambio de dinero. Eisen estaba considerando entregar toda la información a la prensa si el proceso se cerraba con impunidad. Me preguntó si yo apoyaría una denuncia pública. Le dije que sí, pero que no necesitaba que usaran mi nombre. Que si él iba a hablar, lo hiciera por él. No por mí. Yo ya tenía suficiente con el infierno doméstico que vivía cada vez que cruzaba la puerta de la casa de mis padres. No pasaron ni 2 días desde que recibí ese mensaje cuando encontré a Grace revisando mis cosas. Había abierto mi armario, mis cajones, incluso había metido mano a mi mochila de trabajo. Cuando le pregunté qué carajos estaba haciendo, me dijo con toda la frescura del mundo que estaba buscando más pruebas de que yo había manipulado todo desde el inicio. Me soltó, sin inmutarse, que ya había contactado a un abogado para demandarme por daños morales y por invadir su privacidad. Se lo dijo a mamá, a papá, a cualquier vecino que se dejara oír. Se convenció de esa mentira como si fuera su último salvavidas. Yo no la detuve. No porque tuviera miedo, sino porque sabía que no tenía ni una puta idea de lo que estaba haciendo. Su abogado, si es que realmente tenía uno y no era solo una fantasía más para alimentar su ego destrozado, no sabía que la nube donde encontré todo estaba vinculada al correo familiar, que tenía copia de los metadatos. Que los videos estaban respaldados con fecha y ubicación verificables, y que la cuenta donde recibía los bonos estaba a nombre de ambos cómplices. Pero lo más ridículo de todo fue que mientras ella se obsesionaba con hacerme quedar como la culpable, yo seguía creciendo. Poco antes de que todo eso ocurriera, me ofrecieron un ascenso. Sí, un maldito ascenso en el taller del concesionario. No solo estaba haciendo bien mi trabajo, sino que además me destacaba por eficiencia, por precisión, por saber explicar problemas complejos con palabras simples a clientes que no sabían ni cómo se abría el capó. Me dieron la oportunidad de liderar el turno de la tarde, con un pequeño aumento y la posibilidad de capacitar nuevos mecánicos que estaban en formación. Y como si eso fuera poco, uno de los supervisores me habló de un programa estatal que ofrecía incentivos para mujeres en oficios tradicionalmente dominados por hombres. Apliqué. Semanas después, me llamaron para decirme que había sido seleccionada. Me dieron un bono que usé para comprar nuevas herramientas, las que siempre había querido y nunca había podido pagar. Y esa misma noche, después de desempacar todo, me quedé sentada en mi escritorio con una cerveza en la mano, viendo mis llaves nuevas brillar bajo la lámpara. Pensé en todo lo que había tenido que soportar para llegar a ese punto. En cada maldita comparación. En cada cena silenciosa. En cada burla camuflada de consejo. Y supe, sin ninguna duda, que había valido la pena. En casa, Grace seguía en su propio mundo de negación, cada vez más sola. Ni siquiera sus amigas querían verla. La mayoría le dio la espalda o se distanciaron en cuanto salió su nombre vinculado a la investigación. Y aunque nadie se atrevía a decírselo, todos sabían la verdad. Hasta mamá lo sabía. Por eso ya no la defendía con la misma pasión. Por eso evitaba que coincidiera con papá en la cocina. Por eso me pedía que no provocara más conflictos. Porque sabía que no había vuelta atrás. Que su hija modelo no era más que una fachada podrida por dentro. Que la única que había mantenido la cabeza en alto, en silencio y con dignidad, era yo. Y eso, para ella, era una verdad demasiado incómoda como para enfrentarla de frente. Así que prefería el silencio. Y ese silencio, tan cobarde, tan tibio, era la mejor prueba de que, al final, lo único que quedó en pie fue la verdad. Y esa verdad ya no les pertenece. Ahora es mía. Y no pienso soltarla. Actualización final. Casi un año exacto había pasado desde aquella cena familiar donde, por primera vez, la verdad dejó de ser ese secreto enterrado que todos evitaban y se convirtió en el puñetazo seco que destrozó el silencio cómplice de nuestra familia. Y aunque la rutina se había transformado, aunque la tensión en la casa ya no era un grito, sino un zumbido constante que te seguía como una sombra pegajosa, el juicio final, el verdadero, aún no había llegado.
Grace seguía intentando fingir que todo lo que había pasado era un episodio aislado, una venganza personal sin fundamentos, una especie de conspiración de la hermana resentida contra la princesa caída. Pero lo que ella no entendía, o no quería entender, es que ya no era su versión la que definía los hechos. Ahora había documentos, fechas, pruebas legales, cuentas bancarias, archivos forenses, declaraciones juradas. Todo lo que durante años le sirvió para burlarse de mí, su voz, su carisma, su falsa inteligencia, ahora no valía una mierda frente a un juez que solo entendía de evidencias. La audiencia del divorcio se celebró en la corte del condado un lunes por la mañana, en una sala helada que olía a desinfectante barato y papeles viejos. Eisen me pidió que lo acompañara como testigo, no porque necesitara respaldo emocional, sino porque su abogado insistía en que mi testimonio podía reforzar la cadena de custodia de las pruebas. Dudé por un segundo. No porque tuviera miedo, sino porque sabía que una cosa era ver a mi hermana derrumbarse desde lejos, y otra muy distinta era pararme a 1 metro de ella, mirarla a los ojos, y dejar claro ante todos que sí. Que fui yo quien le quitó el disfraz a la fuerza. Pero acepté. No porque me sintiera obligada, sino porque entendí que el cierre real de todo esto no era ver cómo la despedían de un trabajo ni cómo dormía en la habitación de su infancia, el cierre era este. Verla responder frente a una sala llena de extraños que no se dejaban manipular por su voz dulce ni sus lágrimas falsas. Verla, por primera vez, sin poder controlar el relato. Cuando llegué a la corte, Grace ya estaba allí. Llevaba un blazer beige que claramente no le quedaba bien, lo más probable es que lo hubiera conseguido de última hora, y el maquillaje le cubría el rostro con una torpeza que no reconocí. Parecía otra. No había rastro de la seguridad con la que hablaba en cada reunión familiar, ni del aire de superioridad que usaba como perfume. Estaba pálida, desencajada, sentada junto a un abogado joven que se notaba incómodo, como si supiera que estaba defendiendo un caso perdido. Eisen, en cambio, llegó con un traje sobrio, acompañado de su abogada y con una carpeta reventando de papeles bajo el brazo. Se sentó a mi lado, me dio las gracias en voz baja y me explicó que, si todo salía como esperaban, no solo obtendría el divorcio, sino que también lograría una orden judicial que lo eximiera de cualquier responsabilidad fiscal derivada de las transacciones ilegales que Grace había aceptado en su matrimonio. Cuando me llamaron al estrado, todo el ruido de la sala se desvaneció. Me levanté, caminé con calma y juré decir la verdad. No tartamudeé. No temblé. No dudé. Conté cómo encontré las capturas, cómo estaban alojadas en una nube vinculada a la cuenta familiar, cómo recopilé las pruebas sin alterarlas, cómo se las entregué a Eisen sin exigirle nada a cambio y cómo, durante años, soporté que mi hermana me humillara mientras ella fingía ser alguien que claramente no era. El abogado de Grace intentó poner en duda mi versión, preguntó si tenía algún tipo de motivación personal para hacer lo que hice. Me reí. No porque la pregunta fuera graciosa, sino porque era tan torpe que ni siquiera merecía indignación. Le respondí que la motivación era muy simple, estaba harta. Harta de las mentiras, harta de los teatros, harta de ver cómo una mujer que se creía mejor que todos destruía a las personas a su alrededor sin que nadie se atreviera a ponerle un alto. Que si ser la única en tener el valor de hacerlo me convertía en motivada, entonces que así fuera. Que me llamaran como quisieran, pero que, al menos, yo podía dormir tranquila. Grace no dijo nada. No abrió la boca durante toda mi declaración. No movió un músculo. Solo me miraba con esa expresión vacía, con una mezcla de rabia, vergüenza y miedo que, por más que intentara disfrazar, le salía por cada poro. Supongo que en ese momento entendió que ya no tenía control. Que no importaba cuántas veces me hubiera llamado fracasada, ni cuántas veces hubiera logrado hacerme sentir menos, esa era su derrota. No en la corte. No en el papel. Su derrota real era saber que su hermana menor, la que no tenía futuro, la que nunca fue un ejemplo, estaba ahí, de pie, firme, diciéndole al mundo lo que ella había hecho mientras todos la aplaudían por lo que fingía ser. Después de testificar, salí de la sala sin quedarme a escuchar la sentencia. No necesitaba estar allí para ver cómo se venía abajo. Lo importante ya estaba hecho.
Isen me alcanzó en el pasillo, me abrazó sin decir nada y me entregó un sobre. Adentro había un cheque. No lo abrí hasta llegar a casa. Cuando lo hice, me quedé en silencio un buen rato. No era una cifra cualquiera. Era más de lo que yo había esperado, más de lo que había pedido, más de lo que necesitaba. Al reverso, en un post-it doblado, él escribió, para que abras tu taller. Gracias por abrirme los ojos. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el piso de mi cuarto, rodeada de herramientas, planos y papeles, haciendo cuentas, sacando ideas, soñando despierta. Por primera vez en años, no me sentí sola. Me sentí libre. Completa. Entera. El día que abrí el taller, Grace no estaba invitada. Mamá no fue. Papá sí. Llegó temprano, me ayudó a colocar el letrero, me abrazó sin decir nada y se quedó todo el día conmigo, viendo cómo entraban los primeros clientes, cómo encendía las luces, cómo rodaban las llaves sobre las mesas. Cuando le ofrecí un café, me dijo que estaba orgulloso. Que siempre lo había estado, aunque no lo dijera. Me bastó con eso. En algún momento, mientras organizaba los estantes, sonó mi teléfono. Era un mensaje. Un solo renglón, te odio. Espero que fracases como siempre. Era Grace. No respondí. No porque no tuviera ganas. Sino porque entendí que esa era su forma de decir que había perdido. Que yo había ganado. Y que, por más mierda que dijera, por más veneno que escupiera, ya no tenía poder sobre mí. Su odio era su última defensa. Y ni siquiera eso le servía. Ahora, cada vez que abro el taller y escucho el sonido del portón eléctrico subiendo, siento que estoy cerrando un ciclo que me costó años y lágrimas. Cada vez que alguien me paga con una sonrisa por arreglar lo que creían imposible, pienso en todas las veces que me dijeron que yo no servía para nada. Cada vez que un cliente me llama jefa, se me dibuja una sonrisa irónica. Porque al final, sí, yo me convertí en algo. Me convertí en quien tenía que ser. Y lo hice sola. Mientras los demás intentaban destruirme. Y eso, ni la hija perfecta, ni sus lágrimas, ni su odio, ni su miseria me lo podrán quitar jamás.